¿Cómo fue el paro de 1993? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Álvarez, yo soy de la localidad de Ciudad Bolívar, resido en ella hace más de 28 años, yo me crié acá. En el paro de 1993 nació por una serie de dificultades que tenía la comunidad, una serie de cuestionamientos en las que estaban involucrados todas las personas que venían del desplazamiento en los campos, personas de Tolima, personas de Cundinamarca, personas de Boyacá, las cuales se fueron acentuando en todas estas tierras, lo que ahora conocemos como Ciudad Bolívar. Al principio en el barrio Candelaria, que es lo que es en la parte de abajo, fueron los primeros asentamientos. Este plan vino por parte de la alcaldía distrital de ese entonces, se llamó el Plan Ciudad Bolívar, el cual fue financiado por el Banco Mundial con 100 millones de dólares para hacer que todas las personas que venían de los campos, desplazados de la guerra, desplazados por el empleo, desplazados por las diferentes circunstancias que sufren los campesinos en Colombia, empezaron a situarse en todos los lugares de Bogotá, pero entonces el gobierno hizo una política para que todas esas personas corrieran para esta parte de la ciudad, a la periferia de Bogotá, lo que se llamó posteriormente Ciudad Bolívar. Estas eran unas fincas las cuales se llama Lucero, las fincas de Meisen, las fincas del Perdomo, eran unas haciendas. Posteriormente fueron compradas por el gobierno, se hicieron unidades básicas de las casas y se trajeron las personas para que vivieran acá, los desplazados en general. Más que todo es eso. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Qué piden y qué logran? ¿Qué se, qué se pedía en ese paro? Se pedía básicamente muchas cosas a nivel social, muchas cosas que ayudaran a toda la comunidad, porque en ese entonces no había agua, no había luz, el cocinol, como se llamaba, en los que traían la gasolina para las personas para que cocinaran, las traían en tanques en carros. Entonces no habían servicios públicos. El agua también se traía desde unos alcantarillados que habían en la parte de abajo llamados los lavaderos, en donde bajaba el agua de la empresa, y de allá la gente bajaba y volvía y subía con baldes para bañarse, para alimentarse, y así todos los días. Bajaba a determinada hora el agua. No habían carreteras, no habían centros de salud, no habían colegios, no había universidad, no habían escuelas, no habían jardines tampoco. Entonces ahí habían unos lugares llamados centros de servicio de las madres comunitarias. Entonces básicamente toda esta era la problemática social que se veía en Ciudad Bolívar. Entonces la Unidad Cívico Popular, que era un grupo de varios grupos de personas de luchas sociales acá en Ciudad Bolívar, empezaron a gestionar y a movilizar a la gente como forma de activismo, y esto permitió que la gente se uniera y empezara a entender la problemática que había acá. Se unieron, entonces se hizo el Gran Paro de 1993, y el cual convocó a miles de personas acá en Ciudad Bolívar. El 11 de octubre del 93 a las 4 de la mañana se despertaron pues las personas con el himno nacional, en algunos otros lugares con pólvora para iniciar el paro. El gobierno central, el gobierno distrital, al principio de la marcha no quería permitir eso, y entonces lo hizo con represión a las personas. Pero los grupos y los grupos sociales se mantuvieron y pudieron hacer que esto creciera. Nosotros realmente en este momento no seríamos nada de lo que somos si las personas de ese momento no hubieran hecho lo que hicieron, que fue esforzarse por algo mejor para sus propios hijos. Nosotros ya pertenecemos a la segunda generación. Nuestros padres fueron los que estuvieron en estas tierras, ellos también venían desplazados por el hambre, por la falta de empleo, por la pobreza.
algunos otros vinieron por la violencia y se asentaron acá también. Con respecto a la última pregunta de cómo se hicieron los centros de servicio para los centros de servicios de jardines, como jardines, eso empezó porque las madres comunitarias de acá en Ciudad Bolívar no tenían cómo cuidar a sus hijos. Entonces, ellas mismas cuidaban a los hijos en las casas como unas especies de jardines, pero no existía ningún jardín. En esa marcha salió el primer jardín de Ciudad Bolívar, que queda en el Puente del Indio. Fue el primer jardín que se creó acá. También salió la primera universidad, pues la primera y la única hasta ahora en Ciudad Bolívar, la Universidad Distrital. Entonces los centros de servicio eran madres cabezas de hogar que cuidaban a sus hijos en las casas o cuidaban a los hijos de las vecinas. Posteriormente con el ICBF se construyeron, o no se construyeron, pero el ICBF empezó a mandar los implementos para sus jardines de las casas, el mercado, los implementos de útiles de escolares para los niños. Entonces se generaron las madres comunitarias y los jardines de barrio, lo que ahora conocemos como jardines de barrio, pero esto existía desde antes. Entonces las personas lo que hacían era mandar a los niños allá y se iban a trabajar, entonces pagaban una cuota mínima. Posteriormente ya no tenían que pagar nada en base al paro del 93, que se ganaron esos derechos, y se ganaron derechos escolares, derechos de educación. Se construyeron los primeros hospitales como el de Meisen y el Tunal, hospitales de segundo y tercer nivel como Vista Hermosa y El Paraíso. Se construyeron calles, empezó a pasar más transporte, ya se generaron más de 20 o 30 rutas en todo Ciudad Bolívar, y realmente hubo un crecimiento a pesar de que los desplazados siguen llegando a este lugar y a pesar de que la pobreza sigue siendo muy fuerte acá en Ciudad Bolívar y el desempleo. Sí se ganaron muchísimas cosas con ese paro y un mejor vivir para todos nosotros, que éramos los que veníamos, la segunda generación de ese momento. ¿Listo?